Profe, no se escucha. ¿Sí? Ya. No sé dónde está la Lorena. Janice, ahora sí se escucha. Sí, Gracias. profe, sí se escucha. Ya, gracias. Es que no se escuchaba. Entonces, lo sacamos nomás, no importa. Ya, muchas gracias. Sí, sí, ya. Ya, muchas gracias. Ya vamos a terminar con la guía 4 y vamos a partir con la guía 5, ¿ya? Miren, voy a compartirles la plataforma del colegio, ¿ya? Del liceo. Y para mostrarles ahora, porque ya tengo una nueva guía acá en el curso de ustedes. Aquí. Uy. Espero que alguien me llame. Ya. A esta hora. Ya, miren, aquí tengo la quinta guía, ¿sí? Y la última de la unidad. Entonces, hoy día tenemos que terminar con la número 4 y empezar con la 5. Entonces, yo había fijado la prueba para el próximo martes. Entonces, para que el próximo martes puedan hacerme consultas y terminemos bien todo lo que nos falta y hagamos algunos ejercicios, vamos a dejar la prueba para el día jueves, ¿ya? Entonces, voy a anotar en la guía de ustedes, ahora vamos a cambiar la fecha. El jueves sería la prueba de toda esta unidad y entrarían estas 5 guías, ¿ya? Entonces, voy a compartir ahora la pantalla de la guía 4 que tengo aquí para que terminemos con esa y vamos a empezar con la 5. Y así dejamos tranquilamente el martes para todas las consultas y si falta algo que ver, lo vemos ese día, ¿ya? Entonces, comparto la guía 4. Cualquier cosa me dicen si no escuchan o si algún problema no me conecten. Esta es la 5. Espérenme, al tiro. Esa la vamos a dejar pendiente porque la vamos a ver igual hoy día. Porque acá nos faltaba muy poquito para terminar con esta. ¿Ya? Así que pregunten todas las dudas hoy día porque la prueba no se va a cambiar de fecha. Aquí voy a colocar la fecha para que sepan. Tenemos entonces, tenemos nuestra evaluación o prueba de la unidad el día jueves, ¿sí? Yo lo había puesto el martes, pero ahora va a ser el día jueves. El día jueves 7 de octubre, ¿ya? 7 de octubre, y entraría todo lo que está desde la guía número 1 a la número 5. ¿Sí? Todos los videos para que los revisen. Y las actividades que voy a preguntar, las preguntas van a ser iguales o parecidos a lo que están en la guía, ¿sí? A los ejercicios que ya hemos hecho. Entonces, para que desde ahora y todos los chats donde participaron, yo los tomo en cuenta para agregárselos a su prueba cuando ya la tengan, ¿sí?
Entonces ahí le agrego todos los puntajes extra. Entonces, para que en estas clases participen hoy día y el próximo martes, porque todo eso va a ser en beneficio de que puedan subir su nota, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta actividad que quedó sin hacer. Aquí quedamos la vez pasada, hicimos varias cosas, pero no llegamos hasta acá. ¿Y de qué se trató esta guía? ¿De qué se trata en realidad? De la intersección de la curva con los ejes coordenados. Entonces, ¿qué significa eso? Mire, voy a borrar acá y vamos a hacer un repaso con esta. Acuérdense que este fue un ejercicio que hicimos sobre el pájaro que volaba, ¿cierto? Y hacía su pesca aquí. Tomaba el pez y volvía a salir. Esta trayectoria estaba dada por esta función, x al cuadrado menos 2x menos 3. La voy a anotar acá. Ah, no está ahí. X al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Este en realidad es lo que el pájaro estaba haciendo. ¿Sí? Se zambullía. Este era a nivel del mar. Aquí es como que estaba el mar. ¿Sí? Y tomaba la presa que estaba bajo y volvía a salir. Entonces la pregunta era, aquí, ¿cuál era la intersección de la curva con el eje X y con el eje Y? Eje X, eje Y, ¿sí? Entonces primero vimos la intersección con el eje Y y no topamos con el eje X, pero yo le voy a dar un repaso hoy día para que vean cómo puedo preguntarlo en la prueba, ¿ya? No lo voy a preguntar cómo, porque ¿qué quiero que entiendan acá? Que yo puedo encontrar la intersección de la curva con los ejes de manera gráfica, ¿sí? Mirando el gráfico y este dibujo, yo podría decir cuáles son los interceptos, pero también, si no tengo el intercepto y tengo solamente la función, no puedo contestar, estoy haciendo clases. ¿De qué? Está en el WhatsApp, está escrito ahí, está todos los datos. Ya. Ya, perdón, ¿dónde estábamos acá? Entonces, necesitábamos saber qué es lo que era la intersección. La verdad era donde la curva corta al eje X. Eso es. ¿Sí? Donde la corta aquí y la intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa intersección? Significa donde se junta la curva con la recta. Intersección de dos líneas estaría aquí. Intersección de una figura cualquiera con una línea estaría acá, ¿cierto? Entonces, ahora la curva. La curva puede ser así o puede ser a la inversa. Y ella va a tener siempre una intersección con los ejes, con el eje X o con el eje Y. Entonces, supongamos que pasa así. Ahí tendría el eje X, ahí habrían dos intersecciones, ¿cierto? Y si pasa por acá, supongamos, por aquí, ahí tendría una intersección con el eje Y. Eso es lo que estamos viendo en esta guía, ¿sí? ¿Cómo encuentro esas intersecciones? Con ambos ejes. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio de aquí,
mirando la figura. Ahora, mirando la figura, voy a borrar acá, esto quedó grabado, así que no se preocupen. Pueden ver el video después. Mirando esta figura de aquí, quiero que ustedes vean dónde corta la figura a los ejes. Voy a borrar lo que puse. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Si yo tengo esta figura y necesito saber dónde lo corta. Yo voy a hacer esa pregunta en la prueba. Les voy a poner una figura así y les voy a preguntar, ¿los cortes con el eje X son? ¿Sí? O las intersecciones con el eje X son, o los interceptos con el eje X son, tanto o tanto. O, por ejemplo, no hay intersección, o hay una sola intersección. Vamos a ver eso por qué ocurre, ¿ya? Entonces, y también les voy a preguntar, ¿y el intercepto con el eje Y es tanto? ¿No es cierto? Eso voy a preguntar en la prueba. Entonces, repasemos eso ahora en esta función que tenemos aquí. ¿Cuál sería la intersección con el eje X? 3,0. Ya, muy bien, 3,0. ¿Por qué? Porque me tengo que fijar en este punto, ¿no es cierto? Y por otro lado en ese de ahí. Y claro, justo ese puntito estaría en el punto 3. Entonces recuerden que los ejes, cuando yo quiero decir que, y quiero mencionar ese punto, tengo que mencionar un par ordenado de puntos. ¿Sí? Porque ese punto tiene una X y una Y, no es solamente un número, es un par ordenado, coordenado se llama, de números, ¿sí? Que tiene una X y una Y. Entonces, si quiero ese número de ahí, sería X igual 3, ¿sí? Aquí, entonces sería, este valor sería 3, y ¿cuál sería el intercepto con el eje Y? Aquí, 0, ¿sí? Muy bien. Ustedes, por favor, díganme si me entienden o si hay algún problema acá. Entonces, este sería con el eje X. Estamos viendo con el eje X primero, ¿ya? Vamos a poner aquí, eje X. Y luego vamos a encontrar con el eje Y, ¿sí? Porque no se movió de ese lugar, quedó allí, ¿no es cierto? Y el otro intercepto sería este de aquí. ¿Cómo escribo ese numerito de ahí? Menos 1, muy bien. Coma 0 nuevamente, ¿cierto? Menos 1,0 porque no subí ni bajé, ¿cierto? Entonces, llegamos a concluir en la pasada en la pasada clase, que todos los interceptos con el eje X, la coordenada ahí iba a ser 0. ¿Sí? Eso concluimos de todo el trabajo que hicimos. Y vamos a buscar ahora las coordenadas con el eje Y. Entonces, con el eje Y, también tenemos que formar un par ordenado X, Y. ¿Cierto? Entonces nos tenemos que fijar en el punto donde la curva corta ahora el eje vertical. Y si se fijan, lo tendríamos aquí. ¿Cómo escribo ese par ordenado ahora de números? 0, menos 3, ¿cierto? 0, menos 3. ¿Por qué? Porque este número, para yo llegar a escribir ese número, tengo que escribir primero la coordenada X. ¿Cómo sé la coordenada X? Bueno, la miro devolviéndome por donde entró ese número. Me devuelvo al eje X, me devuelvo, y en el eje X partí en el 0, ¿sí? Partí en el 0
y llegué al menos 3. Entonces concluimos, clase pasada, que las coordenadas con el eje Y son al revés. X vale 0, ¿sí? Esa fue la conclusión a la que llegamos la clase anterior. Y eso es lo que tenemos que aplicar para toda esta guía. Eso en realidad es lo que yo quería que ustedes entendieran. ¿Hay alguna duda acá? Pregúntenme, chiquillos, por favor. Si no me contestan, doy por hecho que lo entiendan. Ya. Ahora entonces vamos a hacer esta actividad. ¿Sí? A ver, alguien me contestó. Buena, Ana María, gracias. Vamos a hacer esta actividad, número 2. ¿Ya? Entonces, me piden encontrar la intersección con el eje Y. Aquí me están preguntando por el eje Y. En definitiva, me están diciendo que dónde es que mi curva corta al eje Y. ¿Sí? Corta el eje Y. Entonces, si yo me devuelvo para acá, me devuelvo, en el eje Y, para que yo sepa la intersección, el X debe ser 0, ¿cierto? Porque concluimos eso. El X debe ser 0. Entonces, si yo no tengo la curva aquí, para poder saber dónde corta, solamente tengo la expresión matemática, no tengo dibujada la curva, pero puedo saber dónde corta el eje Y. ¿Cómo lo hago? Entonces hago lo siguiente. Hacemos X igual 0, ¿sí? Hacemos X igual 0. Acuérdense que este es el valor de entrada, que lo poníamos siempre con rojo. Hacemos X igual 0. Eso significa evaluar en X igual 0. Voy a poner la palabra correcta mejor porque evaluamos en X igual 0, porque así se lo voy a preguntar en la prueba. Evaluamos en X igual 0, ¿sí? Entonces, coloco mi función y donde tengo la X, la cambio por 0. Porque ¿qué va a ocurrir acá? Lo que yo estoy haciendo en realidad es esto, miren, para que les quede más claro. Aquí tengo mi función que se llama h de x. Vamos a ponerle h, porque se llama h de x mi función ahora. Tiene un valor de entrada y un valor de salida, ¿cierto? Buenos días, Martín. Perdona que no te haya saludado, porque como estoy media concentrada en esto, se me va. Ahí. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy en realidad haciendo es evaluando en 0, y eso significa que tengo el 0 como entrada y lo voy a evaluar en mi función para saber el valor de salida. Al saber el valor de salida, voy a poder saber dónde la curva está cortando al eje. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Evaluar en 0. Entonces, borro la X y cambio por 0. ¿Sí? Cambio por el valor 0. Y borro la X acá y pongo 0. Y lo mismo hago acá con la X y pongo el 0. Entonces ahora calculo. ¿Qué me quedó? Me quedó h de 0. Me quedó 0 al cuadrado, me da 0, ¿cierto? Ahí desarrollé esta parte. Por 2 menos 8 por 0, 0. 2 por 0 me da 0, menos 0 me da 0. Este es mi valor de salida. ¿Sí? Mi valor de salida. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando entra el 0, sale 0. ¿Sí? Entonces, aquí voy a borrar el signo de interrogación porque ya sé cuál es el valor de salida.
sería 0. Entonces el punto donde está pasando la curva por el eje Y es el 0,0. ¿Sí? Entonces, con ese dato yo ya me puedo imaginar cómo es mi curva. ¿Sí? Miren, vamos a hacer eso porque esto es lo que yo debería hacer para poder llegar a conocer la curva que está detrás de esta expresión matemática. ¿Sí? Claro, pero no necesariamente es así. Espera. Lo que a mí me resultó con esto es que ya sé que mi curva pasa por el 0,0, ¿sí? Y otro dato que ya sé por la guía número 3 es que esta es una función cóncava, ¿no? Es hacia arriba, ¿no es cierto? Así que ya tengo dos informaciones valiosas para poder como esbozar mi curva. Entonces, mi curva sería más o menos así. Más o menos así. Ahora, no estoy segura si está en esta parte del eje porque esto no lo sé. No sé dónde está cortando los ejes, el eje X. ¿Sí? Entonces podría estar ahí o al otro lado, pero está mal hecha porque tiene que pasar justo por aquí. Porque dice que corta al eje Y en el 0,0. Entonces ahí estaría pasando. O podría estar al otro lado también, ¿no? Entonces, esa información todavía no la tengo clara porque no conozco la intersección con el eje X. Podría ser así mi curva también, ¿sí? Pero lo único que sé es que va hacia arriba y que corta el eje Y en ese punto. Ahora ya podría tener más información sobre la curva. Miren, la vamos a dibujar para más o menos saber cómo quedaría, ¿ya? Pero para que vean solamente el resultado. Entonces, voy a dibujar 2x al cuadrado menos 8x, solo para que veamos el resultado final, ¿ya? Y si se acomoda a lo que estamos viendo. No sé si me están entendiendo el proceso que estamos haciendo, pero... Ya, ahí tenemos nuestro... ¿Lo estoy compartiendo? Ah, ya. Ahí vamos. Ahí. Entonces vamos a escribir la función acá abajo. Era 2x al cuadrado. Ya. Menos 8x. Ya, ahí está la curva, sí, estaba pasando para el lado derecho. ¿Se fijan que no estábamos tan perdidos con la curva? Esa es la curva. Mira, aquí al lado izquierdo aparece la expresión algebraica y aquí aparece la curva hecha. Entonces, efectivamente está pasando por el 0,0. Ahí. ¿Lo ven? Era como habíamos pensado. Pero yo les dije que podía ser también en este otro lado del eje. Eso lo vamos a descubrir cuando conozcamos la intersección con el eje X. Entonces, eso me ayuda mucho a no tener que estar tabulando y graficando. Entonces, con todos estos datos, yo puedo saber cómo es mi curva. Porque después en la PSU me van a poner una curva así como esta y me van a preguntar cuáles, me van a colocar varias de estas expresiones distintas y me van a preguntar cuál es la que corresponde a esta curva. Así preguntan esto, ¿sí? Por eso que yo quiero que lleguen a conocer bien estos parámetros que se llaman, ¿ya? Ahí tendríamos la curva, pero esto lo hicimos solamente para comprobar lo que estábamos haciendo. Vuelvo a mi guía. Entonces, en esta actividad solamente me estaban pidiendo la intersección con el eje Y. ¿Ya? Veamos ahora el ejercicio 3. A ver, quiero ver si ustedes lo pueden hacer. Y en el chat dejen sus respuestas en el chat para poder eso agregárselo a su trabajo después.
Tenemos la prueba el próximo jueves, Martín, por si acaso. Entonces ahora todo lo que ustedes hagan ahí en su guía, yo les pongo un puntaje y eso se lo anexo a su prueba. ¿Cuál sería la intersección en el ejercicio número 3? A ver, en el chat. Vayan contestando, chicos, para que podamos avanzar. Súper. Pero lo entendiste súper bien. Pero la coordenada, ¿cuál sería? ¿Cómo escribo el par ordenado? ¿Cómo? No te escuché mal. Ah, no, estás perdido. Pucha. Hice toda una explicación de Nantes. 0, menos 5. Sí. Acuérdate que siempre dijimos que era así. Partía con el 0. Martín, aquí empezamos la clase con esta figura mostrando cuáles eran los interceptos con el eje X. Sí. Y vimos que para que yo obtuviera estos puntitos, los interceptos con el eje X van a ser siempre, aquí por ejemplo estos dos puntos, este va a ser 3,0, ¿sí? Porque no se mueve de ahí, ¿no es cierto? Entonces como es un par ordenado X, Y, siempre se escribe primero la X, después la Y. Ahí tendría 3 en ese punto, pero la Y sería 0, porque no subo ni bajo por la Y. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo sé el intercepto con los ejes? Cuando es el eje X, el Y vale 0. Por eso lo pinté aquí. Y cuando quiero buscar el eje Y, el X debe ser 0. ¿Por qué? Porque este 0, menos 3 está aquí. Mira, ahí está. Y para que sea ese menos 3, entro por el 0 y salgo por el menos 3. Entonces, todos los interceptos con el eje Y van a empezar con 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta actividad? Tenemos que evaluar en X igual 0 para saber el valor de salida del Y. ¿Sí? Esto es teniendo la expresión, no teniendo la figura, solamente la expresión, yo puedo llegar a descubrir cuál es el intercepto. ¿Y cómo lo descubro? Evaluando en X igual 0. Evalúo en X igual 0, ese valor de entrada 0, y descubro que el valor de salida es 0. ¿Sí? Entonces, esta curva pasa por el 0,0. Y ahí te mostré la curva de Nantes. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo acá en el 3. Tengo que evaluar en 0. O sea, hago así. Evaluar en X igual 0. Siempre evaluar en X igual 0. Así descubro el valor de intersección. Entonces teníamos aquí. F de X igual. Evaluamos en 0, que significa borrar la X y cambiarla por 0. Borrar la X acá y cambiarla por 0. Borrar la X de aquí. Eso significa evaluar en 0, ¿cierto? Eso lo vimos también en la guía pasada. Y ahí cambiamos la X por 0. Estamos evaluando en 0 y resolvemos. 0 al cuadrado me da 0, menos 4 por 0, 0, menos 5. ¿Sí? Esto se va y me queda que la función evaluada en 0 es igual a menos 5. Entonces, si puedes fijarte,
siempre aquí me va a dar el valor C. Eso también lo expliqué en la clase anterior. ¿Sí? Porque aquí C, ¿cuánto vale? Menos 5. Entonces, el intercepto con el eje Y va a ser siempre el 0, el valor de C. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Aquí tengo, este es el C. Y este es el C. Aquí C vale menos 5. Por lo tanto, el puntito, sin necesidad de hacer todo esto, yo tendría que decir que es 0, menos 5. ¿Sí? Entonces, aplicando eso ahora en la 4, ¿cuál sería la intersección con el eje Y de la 4? Con Y, aquí. ¿Cuál sería el punto de intersección con el eje Y? A ver. 0,6. Muy bien, María Fernanda, súper. En fin, me están entendiendo. 0,6. ¿Sí? 0 de entrada, 6 de salida. Vamos con el número 5. Tratemos de terminar esta guía para que les quede a ustedes ya ese trabajo hecho y después lo puedan revisar solamente. 0,3. Sería 0,3. ¿Por qué? Porque aquí C vale 3, ¿cierto? Muy bien, María Fernanda. Vamos con la número 6. 0,0. Muy bien. Porque aquí C vale 0, ¿cierto? Entonces sería 0,0. Súper. En la 7, ¿cómo quedaría la intersección con el eje Y? 0,8. Súper bien. C vale 8, por lo tanto la intersección aquí sería 0,8. Ya Martín, tú con la número 8. 0,7. Súper bien. En la 9, 0,9, muy bien. Y la última, cuidado aquí en la última que está desordenada, ¿sí? 0,0, ¿sí? Porque si esta la ordeno, sería menos 2x al cuadrado más 12x, ¿cierto? Pero no está el término C, por lo tanto C vale 0 aquí. Por lo tanto, esta sería 0,0. ¿Sí? Ya, muy bien. Y esta de aquí sería en realidad cóncava, ¿sí? Por favor, porque eso les tiende a confundir también. Terminamos con esta guía, chiquillos. Porque la intersección con el eje X, yo les expliqué acá, bueno, lo alcancé a explicar, lo voy a explicar un poquito, con la misma parábola que tenemos acá, ¿sí? Aquí tenemos, voy a bajar un poquito aquí. Aquí yo descubrí cuáles eran, mirando la figura, ¿cierto? Mirando la figura, yo descubrí que, la intersección con el eje X sería 3,0 y menos 1,0, ¿cierto? Esos. Ahora, ¿cómo puedo yo saber eso sin mirar la figura y teniendo solo la expresión algebraica?
Bueno, ¿qué es lo que descubrimos con todas estas figuras? Que aquí I debe ser 0, ¿cierto? Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar la I por 0. ¿Sí? Entonces, mi función es esta. Esa es mi función. Y tengo que hacer I igual 0. Recuerden una cosa. Esto lo voy a repetir porque no me acuerdo si es que... Yo me acuerdo que se los dije, pero estoy segura que lo olvidaron. Tengo un valor de entrada y un valor de salida. Y todos los valores de entrada, por ejemplo, si aquí entrara cualquier número, digamos el 5, ¿sí? Entra aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que yo hago lo siguiente. No sé el valor de salida, supongamos que sea, no estoy segura, a ver, lo voy a hacer para no equivocarme. Si evalúan 5, esta función sería así. Lo voy a hacer para que ustedes me entiendan mejor. F de 5 igual 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 3. ¿Sí? Ahí estaría evaluando el 5. Cambio la X por 5. ¿Sí? Entonces me daría 5 por 5, 25, menos 2 por 5, 10, menos 3. Me quedaría entonces 25 menos 10 son 15, y 15 menos 3 son 12. ¿Sí? Entonces, este valor 5 tiene al 12 como salida. ¿Y eso cómo yo lo escribo? Eso digo, la función está tomando al 5, está tomando al valor 5, y lo convirtió en 12, ¿cierto? Lo convirtió en 12. Entonces, cuando aquí sea un X cualquiera, supongamos ahora que yo entro un X cualquiera a la función. A ver, voy a correr esto. Voy a correr esto para acá. Esto aquí yo dije que F de 5 era igual 12, ¿cierto? 5 de entrada, 12 de salida. Entonces, cuando sea un X cualquiera, ¿qué es lo que hago? La función toma este X cualquiera y va a salir convertido en I, ¿no es cierto? Porque este valor de acá, que me dio 12, es el valor de I. Entonces, ¿qué significa? Que f de x es igual a I. Por lo tanto, esta función yo la puedo escribir así. Esta misma función de acá arriba, yo la voy a escribir de esta otra manera. Así. I igual x al cuadrado menos 2x menos 3. La verdad que decir esto y decir eso es lo mismo, ¿sí? Estos son expresiones equivalentes, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo escribí así? Porque para poder yo saber los interceptos con el eje X, yo tengo que hacer I igual 0, ¿sí? Esto que vimos acá. Quiero saber con el eje X ahora. Esto no, esto ya lo hicimos, ¿sí? Esto no. Acá. Para saber los interceptos con el eje X, el I debe ser 0, ¿sí? Entonces lo que hago aquí es reemplazar la I por 0. La I la cambio por 0. Entonces escribo 0 igual x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? Y aquí se me formó una ecuación de segundo grado. Aquí está la conexión con la ecuación de segundo grado. Ecuación de segundo grado que estuvimos estudiando en la otra unidad. Esto es lo mismo que lo escribo al revés, por si acaso, ¿ya? Entonces, voy a ocupar aquí, para resolver esto, el método de la multiplicación de binomios, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo hicimos? ¿No se acuerdan?
Ya. Escribíamos dos binomios aquí. Colocábamos la X. Esto también lo podemos hacer a través de la fórmula. ¿Ya? Colocamos los X y buscamos dos números que multiplicados me den menos 3. ¿Sí? Podría ser 3 y 1. 3 por 1 me da 3, pero me debe dar negativo. Por lo tanto, puedo colocar así, menos 3 y más 1, porque menos 3 por 1 me queda menos 3, ¿sí? Ahora, la suma de ellos dos me tiene que dar el otro, el menos 2. Entonces, menos 3 más 1 efectivamente me da menos 2. Entonces, esos son los números que debía buscar. Puedo hacer esto, si me complica, lo hago por la fórmula de x igual menos b más menos la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? No te acuerdas de nada ahora, Martín. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? X menos 3 es igual a 0, o X más 1 es igual a 0. Entonces de aquí, despejamos y encontramos el valor 3, porque este 3 negativo pasa positivo para acá, ¿cierto? Y por el otro lado, la otra solución sería x2 igual menos 1. Entonces, encontré, si ustedes pueden ver, encontré dos valores para x. Eso significa que esta función tiene dos interceptos con el eje x. ¿Y cuáles serían? Partí diciendo que y vale 0. Por lo tanto, va a ser el valor de x, 0, y el valor de x, que es menos 1, 0. Y si se fijan, esos fueron los dos valores que encontramos acá, 3,0 y menos 1,0. ¿De acuerdo? Entonces, así se encuentra la intersección con los ejes ordenados. Pero podría resultar, aquí me resultó que habían dos intersecciones, ¿cierto? Pero miren, me voy a devolver hacia arriba. Dijimos que acá podía ocurrir que no tuviera intersección con el eje X. Por ejemplo, en este caso de aquí. Aquí no tiene. ¿Sí? Y eso es cuando yo no puedo encontrar un valor real para X. Es cuando X me sale, por ejemplo, una raíz. Un número, no una raíz, un número complejo. Por ejemplo, 2i. Nosotros no hemos visto eso, así que yo no les voy a preguntar por eso. Pero solamente quiero que lo sepan, ¿ya? Porque este eje X solamente debo escribir números reales, no números complejos. Entonces, por eso esta no tiene solución en los reales y me da una curva que no intercepta al eje X. En este otro caso, miren, aquí también, aquí estaba el eje X. Aquí sí que había. Pero si se fijan, acá también ocurrió lo mismo. Esta curva salió para abajo y no está intersectando al eje X. ¿Sí? Entonces, lo último de acá. Voy a bajar hasta acá. Y yo les dejé aquí un cuadrito resumen. ¿Cómo vamos a saber si la curva no toca el eje X? Bueno, lo vamos a saber solo sabiendo la parte de adentro de la raíz, porque miren, esta era la ecuación para encontrar los interceptos con el eje Y. Esta era la fórmula que usábamos en la ecuación cuadrática, ¿se acuerdan? Partido por 2a. Entonces, si esta parte de adentro me da un número entero, ¿sí? Y yo lo puedo resolver, entonces voy a tener interceptos. Pero si me da un número complejo, un número negativo, si me da negativo aquí adentro de la raíz, me va a dar un número complejo, ¿sí? Y eso no tendría solución. Aquí yo puse las tres opciones, que me dé 2 puntos, eso significa que b al cuadrado menos 4ac va a tener dos soluciones.
Si esto me da 0, vamos a tener una sola solución, y si esto me da un número negativo adentro, no vamos a tener solución, ¿ya? Yo no se los voy a preguntar en esta prueba, pero se los dejé aquí porque en la PDT sí se lo van a preguntar. Entonces, igual les dejé toda la explicación para que ustedes lo vean, ¿ya? No les voy a preguntar a través de la fórmula que me resuelvan eso porque se les va a complicar un poco, yo solamente para ayudarlos, ¿ya? Pero sí les voy a preguntar, por ejemplo, con un monito y que me digan cuáles son las intersecciones con el eje X. No a través de la fórmula, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, con esta guía ya terminamos acá. Y voy a cerrar aquí. Cualquier cosa, si ustedes quieren saber más detalles de esto, y quieren aprender más y que yo haga un ejercicio, es cosa que me digan, ¿ya? Por el chat me dejan escrito, yo voy a saber qué quieren que profundice en ese tema. Pero está todo explicado acá en la guía, entonces ustedes tienen que revisarlo, y ahora yo ya les expliqué también en este video. Voy a cerrar esta guía y vamos a ir a la guía número 5. Pero acuérdense que cualquier cosa me pueden preguntar. Voy a compartirles ahora la guía número 5. ¿Tú la tienes ahí? ¿La 5? ¿No? Allá está. Martín. Ah, ya. Ya. Vamos en la número 5 ahora. No, es unidad 4. Guía número 5 aquí está escrito número 5. ¿Sí? Entonces, esta guía se trata de encontrar el eje de simetría y el vértice a través también, no de la figura, sino que con la expresión algebraica. Lo mismo que hicimos antes, pero a través de la expresión algebraica. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo. Ya. Entonces, vamos a echar un pequeño repaso acá. Entonces el objetivo es encontrar el eje de simetría y el vértice de la parábola que puse con los sin tabular ni graficar. Perdón, aquí me equivoqué. Sin tabular ni graficar, ¿sí? Entonces vamos a ver esta actividad primero. Dice, dibujar el eje de simetría y el vértice en cada una de las parábolas. Esto es para que practiquemos un poquito, ¿ya? Y nos acordemos de lo que hemos hecho hasta ahora. Porque esto me va a ayudar a que ustedes entiendan mejor después cuando les muestre las demás cosas. Ya. Aquí. ¿Dónde estaría el eje de simetría? Repasemos. Si no me contestan, ¿ah? Ya. Primero que nada, recordemos que el eje de simetría es una recta. ¿Sí? ¿Ve que estuvo bueno? Eje de simetría es una recta. Y el vértice es un punto. Entonces, en la guía número 1, cuando estábamos conociendo la función cuadrática, vimos que este vértice y este eje de simetría se juntan, ¿sí? Se juntan en un lugar de la curva. Entonces, primero es más fácil ubicar primero el eje de simetría, porque el eje de simetría es una recta que divide en dos ramas iguales a la parábola. Entonces, según eso, ¿dónde estaría ubicado el eje de simetría aquí? En esta figura. ¿Se alcanza a ver? ¿No? ¿Sí? Porque podríamos correrla un poco más atrás, se va a agrandar la...
Le pedí que me compraran algo y me compraron algo. Ya, a ver por acá. Ya, la voy a hacer yo por la primera. Vamos con la primera. El eje de simetría estaría aquí. Miren, lo voy a poner con rojo. Aquí. Calza justo con el eje Y, pero no siempre va a ser así. ¿Sí? Entonces, el eje de simetría es este. ¿Mm? Justo en el medio de la curva. Justo la parte en dos partes. Tienen que mirarlo como un espejo. ¿Sí? El eje de simetría hace como un espejo. Se pone ahí y como que se refleja la otra rama al otro lado. Acuérdense que lo vimos con una mariposa y con una torre Eiffel al principio. ¿Sí? Entonces, el eje de simetría, por favor, acuérdense que es una recta, no un punto. Porque aquí es donde se equivocan harto. Ya. Tenemos el eje de simetría. ¿Sí? Este eje, si yo quiero expresar matemáticamente, ¿cómo se escribiría? Así. Esto se escribiría así. El eje. Voy a bajar esta parte de aquí. No, me quedó todo pegado. Espérenme. Voy a borrar esta parte y vamos a poner aquí debajito. Entonces, el eje de simetría yo debería escribirlo así. X es igual a 0. Es una línea recta. ¿Sí? Que en este caso está pasando por el 0. Y se escribe así. X igual 0. ¿Ya? Así que tiene una expresión algebraica también, este eje de simetría. Esa sería su expresión algebraica. Si, por ejemplo, si estuviera acá, si la curva estuviera acá y pasara así, sería x igual menos 6. ¿Ya? No sé si se entiende eso, pero esa es la expresión algebraica. De hecho, podría dibujarla en el sistema coordenado para que después lo vean. Lo vamos a hacer después. Ahora, el vértice, ¿cuál sería? 0,0, porque el vértice es un punto, ¿no es cierto? Y el vértice se va a encontrar siempre aquí, en la intersección de la recta, del eje de simetría, con la curva. O sea, aquí se están juntando la curva, el eje y el vértice. Los tres se juntan ahí. Ese puntito es el vértice. Y el vértice es un par ordenado. ¿Sí? Como es un punto, también tiene coordenadas. Entonces aquí va a ser, en este caso, 0,0. Entonces yo lo que les voy a explicar en esta guía, cómo encontramos el eje de simetría y el vértice a través de una fórmula. ¿Sí? Vamos a aplicar una fórmula y vamos a encontrar ambas cosas. Pero practiquemos un poco más con las figuras, porque con las figuras me queda todo como mucho más claro, ¿ya? Entonces vamos a practicar ahora, buscando el eje de simetría ahora acá. Vamos a buscarle el eje de simetría a esta figura ahora. Acuérdense, esta finalmente me dio que no tenía intersección con el eje X, ¿verdad? Ya. Entonces aquí, vayan en el chat a ver si es que, díganme dónde o cómo escribiría el eje de simetría aquí. Ya, pero ¿cómo lo escribo? X igual 0. X igual 0 porque esta recta estaría pasando justo por el medio nuevamente, ¿sí? X igual 0. Y aquí el vértice
0,7, muy bien, 0,7. ¿Sí? ¿Por qué 0,7? Porque entra en 0 y llega hasta el 7. ¿Sí? Y esto es súper importante porque después van a entender por qué la fórmula es como es, ¿ya? Por eso que hago primero este trabajo, aunque parezca un poco tedioso. Y en la prueba voy a hacer lo mismo. Les voy a poner una figura y les voy a preguntar cuál es el vértice y cuál es el eje de simetría de esta curva. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es lo mismo que voy a preguntar. Vamos con la otra figura ahora. Vamos con esta. Probablemente les ponga estos mismos monitos. Estos mismos monitos, para no tener que trabajar tanto yo, les saco el monito al tiro nomás, se los pongo. Ya, entonces aquí tendríamos aquí eje de simetría. Muchas veces calza, pero no todas las veces. ¿Sí? Entonces, si puedo ver aquí, ya mi curva no está pasando por el eje, la mitad por el eje X, ¿lo ven? Menos 1, exactamente, porque aquí, a ver. Bien, María Fernanda, qué bueno, ¿entendieron? Aquí estaría el eje de simetría, ¿no es cierto? Por aquí. Ahí estaría justo pasando en la mitad de la curva. Entonces, el eje de simetría sería menos 1. Y el vértice, vamos con el vértice ahora. Si se fijan, el vértice siempre es el mismo número del eje de simetría. ¿Lo ven o no? Porque como el vértice se encuentra en el eje de simetría, en la intersección, entonces este puntito yo necesito saber este punto de aquí, ¿no es cierto? Entonces ese punto va a ser menos 1, a donde llegó, ¿cierto? Menos 1, menos 7. Entonces, por favor, este dato va a ser súper importante cuando lo vean. Aquí me dio menos 1. Dígame. ¿Por qué no sería menos 8 y en menos 7? No, porque el menos 8 es el punto de intersección con el eje Y. Yo necesito las coordenadas de este punto amarillo. Y ese punto amarillo tendría coordenadas en el X. Miren, yo me tengo que devolver. Las coordenadas son, me devuelvo para allá, por donde entró el número. Entró por el menos 1. Y la coordenada del eje Y está en el menos 7, ahí. ¿Sí? Entonces, si este punto amarillo estuviera aquí, sería menos 1, menos 8. ¿Sí se entiende? A ver, es que no sé quién me habló. Ah. María Fernanda. Sí, es menos 1, menos 7. Ya, estaba diciendo que este dato iba a ser importante porque aquí en el vértice se está repitiendo el mismo número de entrada. ¿Sí? Entonces, no vamos a necesitar hacer mucho trabajo. Yo les voy a explicar cómo se hace eso. Entonces aquí vamos a ver la otra curva ahora. Vamos a ver esta de aquí. Vamos a ver eso. Y le vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el eje de simetría y el vértice. A esta de aquí. ¿Ya? Entonces,
El eje de simetría, entonces, ¿dónde partiría a la curva? En el 1, sí. En el 1, justo aquí, ¿no es cierto? Porque tendría que estar pasando por aquí. Tendría que pasar por la mitad, y si sigo de largo, ahí estaría justo el 1. Entonces aquí sería x igual 1, positivo, ¿sí? Y ahora veamos las coordenadas del vértice. Sería aquí, ¿cierto? A ver, María Fernanda, dime las coordenadas de este vértice, para saber si es que me entendiste ahora. El vértice sería, a ver, Martín, las coordenadas de este punto de aquí. 1,-4. Bien, 1,-4. Miren, quiero que se fijen en esto. El eje de simetría me dio 1, el vértice parte con 1, ¿sí? Eso va a ser importante para después cuando busquemos la fórmula, ¿sí? El eje de simetría me da 1, el vértice parte con 1, porque como el vértice está sobre el eje de simetría, entonces por eso el x me da, la coordenada del x aquí me da 1. Vamos con la otra ahora. Y de ahí voy a mostrarles la fórmula, porque ya van a poder deducirla, con todo este trabajo, van a poder deducirla perfectamente. Entonces, vamos con esta, buscando el eje de simetría. Ahora tenemos una cóncava, ¿verdad? A ver en el chat si es que alguien me dice algo. María Fernanda, ¿por qué te quedaste callada? Estabas participando. Sí, parece. Ya, ¿cuál sería el eje de simetría? Sí, -1. Estaría pasando justo por aquí, ¿cierto? Mitad y mitad, mitad y mitad, entonces estaría pasando por aquí. Por ahí estaría el -1. Entonces sería x igual -1. Y el vértice -1, saldría por acá, ¿no es cierto? -1,9. ¿Sí? Entonces, nuevamente, -1, se repite acá el -1. ¿Sí? Y esta última, veamos en esta última de aquí. Podría que el vértice y el eje de simetría también me puede dar un número, coma, algo, o me puede dar una fracción, o me puede dar un número, cualquier número real. La verdad es que hasta también podría ser una raíz, ¿sí? Una raíz, número irracional, ¿ya? Cualquiera que sea real me puede dar, ¿ya? No necesariamente va a estar justo ahí. Yo puse estas figuritas solo para que lo entiendan, pero no necesariamente vamos a tener números enteros como eje de simetría y vértice, ¿ya? Entonces podría darnos perfectamente otro número. Pero para entenderlo, yo les puse puros números números enteros. Entonces, el eje de simetría aquí sería 3, ¿cierto? Y ahí estaría pasando, entonces sería 3. Y el vértice
Ya, entonces sería 3,18, ¿cierto? 3,18. Nuevamente, este número se repite aquí y se repite ahí. Ya, ahora vamos a ver por qué se repite. Bueno, ya les expliqué por qué, porque justamente el vértice se encuentra justo en el eje, entonces, como el eje se llama 3, este puntito va a estar entrando por el 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos ahora esto? A través de la fórmula. Esta es la fórmula, aquí la puse. La fórmula es la siguiente. Para el eje de simetría dijimos que era x igual esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo para verlo. Miren, lo vamos a hacer con el ejercicio de arriba, ¿sí? Menos b partido por 2a es el eje de simetría. Entonces, vamos a hacerlo con este de aquí, porque el otro ya al tiro me doy cuenta que es 0. Pero vamos a hacerlo aquí, sabiendo que esta es mi figurita. Entonces vamos a buscar el eje de simetría y el vértice a través ahora de la fórmula, ¿ya? Suponiendo que yo no tengo la curva y tengo solamente esta expresión algebraica, ¿ya? Esto estamos suponiendo porque ya tenemos la curva, pero esto es para que lo entendamos. Entonces, quiero buscar primero el eje de simetría. Entonces voy a aplicar esta fórmula. X es igual a, aquí la tenemos, menos b partido por 2a. Menos b partido por 2a. Ya, ¿y de dónde saco, aquí es 2 por a, ¿de dónde saco a y b? Bueno, de la expresión algebraica, de lo que aprendimos con la a, b y c, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, busco a, ¿cuánto vale a en mi expresión algebraica? Vale 1, ¿cierto? B vale 0 y C vale 7. C vale 7. Entonces, ya tengo A y B para reemplazarlo acá. Entonces, escribo así. Borro la B y la cambio por 0. Aquí coloco un 0. Borro la A y la cambio por un 1. Entonces me queda menos 0, que es 0 realmente, porque el 0 no se le coloca signo finalmente. 2 por 1, 2. Y 0 partido por 2 me da 0. Entonces ahí obtuve x igual 0. Lo obtuve por la fórmula y no por la figura. ¿Lo ve? Entonces, ahí ya puedo saber cuál es el eje de simetría. Ya llegué al eje de simetría. Ahora, ¿cómo sé el vértice? Bueno, como sé que x vale 0, ¿verdad? Y sé que este punto del vértice está pasando por la entrada del 0, entonces evalúo la función en el punto 0, ¿sí? En el punto que me salió aquí, del eje de simetría. Porque acuérdense que, ¿qué dijimos al principio? Que teníamos la función, en este caso se llama así, un valor de entrada y un valor de salida. Y yo tengo que, para mi vértice, ya sé cuál es el valor de entrada, que es el mismo que tiene el eje de simetría. Entonces, si mi valor de entrada es el 0, y necesito saber qué punto me está dando acá, ¿sí? Tengo que saber solamente el valor de salida aquí. Y para saber el valor de salida, tengo que evaluar en el punto 0, ¿sí? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Tomo la función y la evalúo en el punto 0. Entonces, mi función se llama
f de x igual a x al cuadrado más 7. Entonces cambio la x por 0. La x por 0. Y acá también por 0. Y me va a quedar 0 al cuadrado, 0. Y 0 más 7 me da 7. Entonces el punto que estoy evaluando es el 0 de entrada con 7 de salida. Ahora ya sé cuál es el valor de salida. 0,7. ¿Sí? Por lo tanto, el vértice va a ser 0,7, que es el mismo que encontramos delante. ¿Sí? Ya. Entonces ya descubrimos eso. Vamos a hacer los ejercicios que dejé entonces de tarea. Aquí está toda la explicación, ¿ya? Aquí lo hice con un ejercicio para que lo entendieran. Acá. Vamos a hacer el ejercicio, el 2, que está aquí. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Aquí tenemos una función que se llama así, menos x al cuadrado, menos 12x más 3. ¿Sí? Aquí tengo mi función. Voy a escribir mejor. Entonces, necesito encontrar A, B y C para poder encontrar el eje de simetría, ¿cierto? Entonces tendríamos, vamos a identificar primero quién es A, quién es B y quién es C. Y tenemos entonces que A vale menos 1, ¿sí? B menos 12 y C vale 3, ¿cierto? Entonces reemplazamos en la fórmula. X igual menos B, voy a escribirla toda 2 por A. Fíjense aquí, por favor, aquí se comete siempre el mismo error. Aquí mi B vale menos 12, ¿cierto? Pero este es B. Este es parte de la fórmula. Entonces, este es el que tengo que cambiar. Este vale menos 12. Entonces lo pongo con un paréntesis ahí porque es negativo. Y con el menos que está delante va a cambiar de signo. ¿Ya? Y ahora cambio la. Y la vale menos 1. Entonces me queda, arriba me quedaría menos por menos más, ahora cambio el signo, partido por 2 por menos 1, sería menos 2, ¿cierto? Y 12 dividido 2 me da 6, más por menos me da menos. Entonces el eje de simetría aquí me dio 6 negativo. Miren, vamos a hacer el ejercicio y después vamos a hacer la curva para comprobar que llegamos al resultado, ¿bien? Ahora tengo mi eje de simetría y para encontrar el vértice voy a evaluar en el punto menos 6. Entonces hago lo siguiente, g de menos 6 es igual a menos 6 al cuadrado menos 12 por menos 6 y más 3, ¿sí? Estoy evaluando en el punto menos 6 en mi función. Estoy borrando la x, cambiándola por menos 6. Entonces me queda así. G de menos 6 va a ser igual. Tengo este menos que está delante, no lo he tocado. Voy a desarrollar primero la potencia, que sería esta. Eso me da 36 positivo. Con el menos me va a quedar menos 36 al final. Y luego multiplico aquí. 12 por 6 me da 72. Menos por menos me da más. Y más 3, ¿cierto? Entonces ahora desarrollamos esto. Me queda 72 más 3 son 75. Y le quito 36. ¿Sí?
Entonces me queda 75 le quito 36, me queda 9, y aquí me quedaría 6 menos 3, 3, ¿cierto? 39. ¿Ya? Entonces estoy diciendo que G de menos 6 me da 39. Por lo tanto, el vértice va a tener coordenadas menos 6,39. ¿Ya? Veamos si es que está correcto. Voy a graficar esa función acá. No sé si Bárbara, ¿tú me puedes dictar la función? Porque voy a abrir acá, a ver si la estoy compartiendo. Ahí. Voy a dibujarla acá para ver si es que llegamos a un resultado correcto, ¿sí? La función se llama g de x menos x elevado al cuadrado menos 12, ¿ya? Más 3. Ahí. Me quedó una cosa súper grande. Pero la vamos a achicar. Vamos a achicar esta cosita para que se pueda ver en alejar. Ahí. Estamos achicando para ver cómo quedó. Y un poquito más chica. Un poquito más chica. Ahí. Y claro, acuérdate que daba 39. Un número grande. Pero a ver, vamos a correrlo para acá. A ver si se puede. Ahí se ve. ¿Y se fijan que era justo en el 39? Y entonces dice que el eje de simetría, ¿cuánto nos dio? Menos 6. Menos 6. ¿Sí? El eje de simetría nos dio menos 6. Entonces, voy a dibujar una recta por el menos 6 a ver si es que justo pasa por la mitad. ¿Sí? Entonces, por ahí debería ser el menos 6. Y justito. ¿Sí? ¿Se fijan? Justo pasó por el menos 6. Entonces, el eje de simetría menos 6 y el vértice era menos 6,39. ¿Se fijan que una matemática no se equivoca? Por eso se llama una ciencia exacta, porque siempre me van a dar los resultados correctos. ¿Ya? Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Ya? Vamos entonces a la guía nuevamente. Y ya nos pasamos de la hora. Ya. La próxima clase vamos a hacer los otros ejercicios, vamos a tratar de terminar, ustedes avancen en la guía, revisen los videos anteriores para que así tengan la próxima clase, puedan participar más en la clase, ¿ya? Y con eso terminamos. Voy a sacar una foto a la asistencia. Voy a sacar una foto aquí para saber quiénes estaban presentes, ¿ya? Ya la saqué, ahora la voy a pegar acá. Ya. ¿Mm? No, estaban ahí. Segundo B, asistencia. Vamos a 30. Ahí ya dejé anotadito. Ya tengo a todos presentes, chiquillos, ¿ya? Esto lo hago para demorarme unos minutos. Y me despido porque ya me pasé de la hora. Nos vemos.